Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar con la solución de la guía del Comipems 2019 y vamos a resolver en esta ocasión la parte de física. Vamos con la pregunta número 105 que dice: ¿cuál es la diferencia que existe entre velocidad y rapidez? En la física existen dos tipos de magnitudes. Una magnitud que se llama escalar, que consiste en un número y unas unidades. Por ejemplo, 5 metros sobre segundo es una unidad escalar. ¿Por qué? Porque simplemente consta de un número y unidades. Pero también tenemos otras magnitudes que son las magnitudes vectoriales. Y las magnitudes vectoriales son las que constan de magnitud, dirección y sentido. En esta ocasión, la rapidez siempre va a ser una magnitud escalar y la velocidad siempre va a ser una magnitud vectorial. Es decir, si yo les digo que un auto tiene una rapidez de 20 km por hora, les estoy dando simplemente una unidad escalar. Pero si yo les quisiera dar la velocidad de ese auto, les tengo que dar, aparte de su magnitud, la dirección y sentido. Es decir, en qué dirección va, si va hacia el norte, hacia el sur, y en el sentido hacia dónde va. ¿Sí? Para que lo entiendan un poquito mejor, les voy a dejar aquí en la descripción un link en donde van a encontrar ustedes el video donde explicamos paso por paso qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial, para que ustedes se den cuenta que la rapidez es simplemente una magnitud escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre la velocidad y la rapidez? La velocidad, ya lo dijimos, es una cantidad vectorial o es un vector. ¿Por qué? Porque debe de tener magnitud, dirección y sentido. Y la rapidez es simplemente un escalar, es decir, solamente lo define un número y las unidades. En este caso simplemente buscamos y la respuesta correcta es el inciso A. La velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. La pregunta 106 dice: la gráfica representa la velocidad de un vehículo en kilómetros por hora al paso del tiempo. ¿En cuál de los intervalos de tiempo el vehículo se desplaza con mayor aceleración? Entonces, en esta parte nos vamos a involucrar un concepto muy importante, que es la aceleración. La aceleración no es otra cosa más que el cambio de velocidad, es decir, van a existir dos velocidades, una que se llama velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo en que efectúan este cambio de velocidad. Y en esta ocasión nos están preguntando en qué intervalo de tiempo, o sea, de aquí a acá, cuál fue su aceleración, aquí cuál fue su aceleración, aquí su aceleración y su aceleración. Nuevamente, aquí en la descripción les voy a dejar el link para que también revisen este tema, que es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para poder resolver este problema, lo único que tienen que aprender muy bien es a interpretar las gráficas. Es decir, en esta gráfica lo que nos ejemplifican es cómo se mueve un auto en determinado tiempo. ¿Sí? Nos lo dan en intervalos, es decir, miren, nos indica esta línea, nos indica que el auto parte del reposo porque inicia en cero. Pero después de una hora, porque aquí está el tiempo, después de una hora, ese auto alcanzó una velocidad de 60 kilómetros por hora. Posteriormente, si se dan cuenta, de una hora a 2 horas, cuando ustedes vean una línea de forma horizontal, quiere decir que la aceleración vale cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, es decir, es la misma velocidad. Si ustedes lo hacen aquí, un número menos el mismo número nos va a dar cero, y cero entre cualquier número nos va a dar cero. Por lo tanto, la velocidad aquí es constante y la aceleración vale cero. Aquí también, en este caso, la aceleración también vale cero y la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque es la misma velocidad, mantiene los 80 km por hora de 3 a 4 horas. ¿Sí? Entonces, donde va a existir aceleración simplemente va a ser en el intervalo de 0 a 1, de 2 a 3 y de 4 a 5.
Para poder obtener la aceleración, lo único que tenemos que visualizar es la velocidad. Vamos a realizar la aceleración 1. Le vamos a poner intervalos de 1, aquí le vamos a poner 2 y aquí le vamos a poner 3. La aceleración 1 va a ser la siguiente. Velocidad final. La velocidad final es este punto, ¿sí? Y este punto vale 60 km por hora, es decir, va a ser 60 menos la velocidad inicial, ¿de dónde partió? De aquí, de 0. Por lo tanto, le vamos a poner 0 sobre el tiempo. ¿En qué tiempo lo efectuó? De 0 a 1 solamente hay una hora, por lo tanto simplemente le ponemos 1. Por lo tanto, la aceleración va a ser 60 menos 0, 60 entre 1, 60. 60 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración 2 va a ser la siguiente. Vamos a ubicar nuevamente. La aceleración 2 está en este intervalo, ¿sí? En este intervalo de rojo. Lo primero dijimos es identificar la velocidad final. La velocidad final es de 80. Por lo tanto vamos a poner 80 menos la velocidad inicial. ¿Dónde partió esto? En 60. Por lo tanto aquí sería 60 entre, nuevamente, ¿en qué intervalo de tiempo lo realizó? De 2 a 3 solamente hay una hora, por lo tanto le vamos a poner 1. Y 80 menos 60 nos da 20. 20 entre 1 nos da 20. Por último vamos a obtener la aceleración 3. Y la aceleración 3 va a estar en este intervalo, miren, aquí, donde lo voy a subrayar de verde. La velocidad final sería en este caso 120 menos la velocidad inicial, nuevamente partió en 80, por lo tanto aquí va a ser 80 sobre, nuevamente de 4 a 5 solamente pasó una hora, por lo tanto sería 1. 120 menos 80 nos da 40. 40 entre 1 nos da 40 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces simplemente visualizamos cuál de las tres aceleraciones es la aceleración mayor. Es la aceleración en el intervalo número 1. Y en este intervalo es donde ocurrió la mayor aceleración, es decir, de 0 a 1 hora. La pregunta del 107 dice: un automóvil realiza un viaje como el que ilustra la gráfica que a continuación se presenta. ¿Cuál de las opciones describe las características de este? Nuevamente, es simplemente saber interpretar las gráficas. Y lo vamos a realizar primero antes de visualizar las respuestas. Es decir, vamos a analizar qué es lo que ocurre en esta gráfica. Si ustedes analizan, el vehículo parte del reposo nuevamente. ¿Por qué? Porque está en 0. Parte del reposo y transcurrida una hora alcanza una velocidad de 60. Es decir, miren, esta línea es esta. O sea, es una hora y aquí está 60 kilómetros. ¿Sí? Por lo tanto, pasada una hora, este automóvil alcanza una velocidad de 60 kilómetros por hora. Nuevamente, cuando tenga líneas horizontales, esta línea horizontal lo que indica es lo siguiente, que la velocidad es constante. Entonces quiere decir que de la hora 1 a la hora 3 han pasado 2 horas, por lo tanto 2 horas mantuvo la misma velocidad, es decir, la velocidad durante 2 horas fue de 60 kilómetros por hora. Posteriormente, si nos damos cuenta, en este caso la línea va en sentido contrario, es decir, va de mayor a menor, y cuando eso pasa es porque la aceleración o la velocidad van disminuyendo. Entonces en este caso la velocidad va a disminuir, y como llegó al eje X o al eje de las horas, esto indica que el automóvil se frenó. Es decir, de la hora 3 a la hora 4 el automóvil pasó de una velocidad de 60 km por hora a una velocidad de 0 km por hora. En total, el recorrido que realizó este automóvil fue de 4 horas, en donde experimentó las velocidades que ya analizamos. Y esa va a ser la respuesta. Vamos a leer las respuestas para poder determinar cuál es la respuesta correcta. El inciso A dice lo siguiente: el automóvil inició su recorrido en el reposo, hasta aquí vamos bien, incrementando la velocidad hasta 60 km por hora en una hora.
Hasta aquí, en esta parte, estamos en lo correcto. Posteriormente dice, mantuvo esta velocidad durante las siguientes 3 horas. Y aquí es donde ya existe un error, porque este automóvil mantiene la velocidad, dijimos, durante las siguientes 2 horas, porque de 1 hora a 3 horas solo pasan 2 horas. Por lo tanto, el inciso A no puede ser, porque aquí nos indica que la velocidad se mantiene constante durante las siguientes 3 horas. El inciso B dice lo siguiente: el automóvil partió del reposo hasta alcanzar una velocidad de 60 km por hora en 1 hora. Nuevamente, hasta ahí todo perfecto. Posteriormente dice, después se detuvo durante las siguientes 2 horas. Y aquí es donde estamos mal. ¿Por qué? Porque nuevamente el automóvil no se detiene, sino que mantiene su velocidad constante. Por lo tanto, el inciso B tampoco puede ser. Vamos a analizar el inciso C. El inciso C dice lo siguiente: el automóvil partió del reposo. Nuevamente, hasta ahí vamos bien. En la primera hora alcanzó una velocidad de 60 km por hora. Nuevamente, hasta aquí vamos bien. En 1 hora alcanzó una velocidad de 60 km por hora. Y mantuvo esta durante las 2 horas siguientes. O sea, mantuvo esta misma velocidad durante las 2 horas siguientes. Ahí vamos bien. Posteriormente dice, después redujo su velocidad hasta que a las 4 horas de iniciado su recorrido se detuvo. Y esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque dice que después redujo la velocidad y después de 4 horas de haber iniciado su recorrido, nuevamente quedó en reposo. Y el inciso C es el inciso correcto. No tiene caso ya leer el inciso D, porque habla de mesetas y otras cuestiones que pues, no tienen nada que ver, porque habla de una pendiente y que una meseta. Y entonces ese inciso no tiene nada que ver con nuestro problema. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso C. Nuevamente, espero que lo hayan entendido. No se olviden dejar sus comentarios, ver los videos que les dejo en las descripciones para que tengan un mayor conocimiento, ya que no duran mucho los videos, duran a lo mucho 6 minutos, 7 minutos, entonces no tienen pretexto para no hacerlo. Les recuerdo que si quieren quedarse en una buena prepa en donde tengan las posibilidades de seguir creciendo, pues tienen que estudiar durante estos meses que les faltan para que aprueben ese examen y demuestren de que están hechos. Bueno, nos vemos hasta la próxima.